Una mujer necesitada dio refugio a un padre y un bebé, sin saber que él resultó ser un millonario y director ejecutivo arruinado. No pueden estar aquí con el niño en esta tormenta, gritó Ariadna a través del viento helado que azotaba la plaza del pueblo. ¿Estás loco? El hombre alto y barbudo la miró con desesperación, acunando al bebé que lloraba contra su pecho. La nieve caía tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. Todos los hoteles están llenos, respondió. Su voz apenas se escuchó sobre el rugido del viento. Mi coche se averió y no tengo ni idea de qué hacer. Ariadna observó al desconocido por un momento. Su abrigo era obviamente caro, pero la expresión de su rostro era la de un hombre completamente perdido. El bebé en sus brazos no dejaba de llorar, y sus pequeñas manos estaban rojas por el frío. Sígueme, dijo finalmente, volviéndose hacia su cafetería. No dejaré que un niño se congele en Nochebuena. El día había sido terrible para el negocio. Solo 3 clientes en todo el día, y las facturas se acumulaban en su escritorio como una montaña inexpugnable. El aviso de desalojo del banco había estado quemándole el bolsillo del delantal durante 2 semanas, recordándole constantemente que tenía 14 días para salvar la cafetería de sus padres. Pero nada de eso importaba. Ahora, un bebé lloraba en una tormenta, y ella no era el tipo de persona que podía ignorarlo. Soy Adrián, dijo el hombre mientras subían las escaleras hacia su pequeño apartamento encima de la cafetería. Ariadna Solís, respondió ella, abriendo la puerta. Y no te preocupes por el desorden, no esperaba visitas. El apartamento era diminuto, pero muy acogedor. Una sala de estar que también servía de comedor, una cocina del tamaño de un armario y un dormitorio donde apenas cabía una cama doble. Todo estaba limpio, pero obviamente desgastado por los años. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó Ariadna, extendiendo los brazos hacia el bebé. 6, susurró Adrián, entregándoselo con vacilación. Se llama Marco. En cuanto Ariadna tomó al bebé en sus brazos, algo cambió en su expresión. Sus ojos se suavizaron y comenzó a mecerlos suavemente, tarareando una canción que su madre le había cantado una vez. Pobre, está todo mojado, murmuró. ¿Tienes ropa seca para él? Adrián abrió una costosa mochila de cuero y sacó ropa de bebé que obviamente no había comprado en ninguna tienda del pueblo. Todo parecía de marca, desde los pequeños zapatos hasta las camisas bordadas. Prepararé algo caliente, dijo Ariadna, devolviéndole al bebé. Café o chocolate caliente, lo que haya estará bien, respondió él, examinando el humilde apartamento. No quiero molestarte. No es una molestia. Ariadna puso una olla vieja en la estufa. Mis padres siempre decían que una casa en la que no se puede recibir a un extraño no es realmente un hogar. Mientras preparaba chocolate caliente con la leche que le quedaba, observó a Adrián de reojo. Sus modales eran refinados y ese reloj en su muñeca parecía valer más que todas las posesiones de su casa. Pero algo estaba roto en sus ojos, como si llevara una carga invisible. ¿De dónde eres?, preguntó ella, sirviendo el chocolate en sus 2 tazas menos astilladas. De San Cristóbal, respondió rápidamente. Estoy entre trabajos y el niño. La pregunta pareció golpearle como un puñetazo. Adrián apretó los labios y miró por la ventana, donde la tormenta seguía azotando. Es una larga historia. Bueno, parece que tenemos toda la noche. Ariadna se sentó en el sofá desgastado. Esta tormenta no parará hasta mañana, o quizás más. Marco comenzó a llorar de nuevo, y Adrián se tensó, sin saber obviamente qué hacer. Ariadna extendió los brazos sin decir palabra. No sé por qué se calma contigo, admitió él, entregándole al bebé. Conmigo no deja de llorar. Los niños sienten todo, dijo Ariadna suavemente, limpiando la cara del bebé con la manga. Quizás solo necesita sentirse seguro.
Mientras mecía a Marco, notó algo que le heló la sangre. En la pequeña muñeca del bebé había una pulsera de hospital que decía claramente Marco Montero Rivera. Montero, el mismo apellido que la corporación que quería construir un lujoso resort en su pueblo. La misma corporación que iba a desalojar a todas las familias locales, incluida la suya. Sus ojos se levantaron hacia Adrián, quien miraba por la ventana, sin darse cuenta de su descubrimiento. El corazón de Ariadna comenzó a latir más rápido. ¿Quién era realmente este hombre y qué hacía en Valleflor justo cuando su pueblo estaba a punto de ser destruido? La tormenta afuera azotaba con más fuerza, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba en el pequeño apartamento de Ariadna Solís. Ariadna no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pulsera del hospital con ese fatídico apellido, Montero, el mismo nombre que aparecía en todos los documentos legales que amenazaban con destruir su pueblo. Adrián dormía en el sofá. Marco estaba acurrucado en una cuna improvisada de almohadas. El bebé dejó de llorar solo cuando ella lo consoló, y eso la calmaba y la preocupaba al mismo tiempo. A las 6 de la mañana, se levantó para preparar café. La tormenta seguía azotando afuera, quizás peor que el día anterior. Hoy nadie podía salir del pueblo. «Buenos días». La voz de Adrián la sorprendió. Se dio la vuelta y lo vio sentado en el sofá con Marco en sus brazos. El bebé estaba despierto pero tranquilo, observando todo con sus grandes ojos curiosos. «Buenos días», respondió ella, tratando de sonar normal. «¿Dormiste bien?» Mejor que en meses, la verdad. Había algo genuino, vulnerable en su voz. Ariadna se recordó a sí misma que debía tener cuidado. Si este hombre era realmente un Montero, podría estar jugando con ella. ¿Tienes fórmula para Marco?, preguntó ella, señalando al bebé. Sí, pero se está acabando. Adrián rebuscó en su mochila. Solo me quedan 2 latas. Déjame ver. Ariadna tomó la lata y frunció el ceño. Esta es muy cara y demasiado líquida para un bebé de 6 meses. Líquida. Marco necesita algo más espeso. Se ve que todavía tiene hambre después de comer. Ariadna se dirigió a su pequeña despensa y sacó leche en polvo común. Mi vecina cría gemelos. Ella me enseñó este truco. Mezcló la costosa fórmula con un poco de leche en polvo común y se la dio a Marco. El bebé se lo bebió todo hasta la última gota, y después de eso estuvo contento por primera vez desde su llegada. ¿Cómo supiste eso?, preguntó Adrián, visiblemente impresionado. En un pueblo pequeño todos ayudan a cuidar a los hijos de los demás. Ariadna se encogió de hombros. ¿Y tú no tienes familia que te ayude? La pregunta le golpeó como una bofetada. Adrián desvió la mirada y su mandíbula se tensó. Ya no. Ariadna sintió una punzada de culpa. Había algo realmente doloroso en esa respuesta, sin importar su apellido. Lo siento, murmuró. No quise... No te preocupes. Adrián se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes algo de coches? El mío hizo un ruido extraño antes de apagarse por completo. Un poco. Mi padre tenía un pequeño taller antes de abrir la cafetería. Ariadna puso a Marco en su regazo. Cuando la tormenta amaine, puedo echar un vistazo. ¿Te pagaría bien por eso? No tienes que pagarme, respondió ella rápidamente. Los vecinos se ayudan unos a otros. Adrián la miró con una expresión extraña, como si nunca hubiera conocido a nadie que rechazara dinero. El segundo día fue más fácil. Adrián resultó ser sorprendentemente útil. Arregló la cafetera que llevaba meses haciendo ruidos extraños y consiguió que el grifo del fregadero dejara de gotear. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Ariadna, viéndolo reparar el extractor con herramientas que había encontrado en el taller de su padre. Mi abuelo era mecánico, respondió él sin levantar la vista. Él me enseñó que un hombre debe saber arreglar las cosas con sus propias manos. Tu abuelo suena como una buena persona. Lo era. Adrián se limpió las manos grasientas con un trapo. Él era el único que...
Se detuvo bruscamente. ¿El único que qué? Nada importa. Esa noche, mientras Marco dormía entre ellos en el sofá, Ariadna le enseñó a Adrián a preparar chocolate de San Cristóbal a la manera tradicional. Tienes que mover la cuchara en círculos, no de lado a lado, le explicó, guiándole la mano. Y el secreto es la canela molida al final. Sus manos se rozaron mientras él revolvía, y ambos sintieron una chispa eléctrica. Adrián la miró a los ojos, y por un momento, Ariadna olvidó por completo sus sospechas sobre su identidad. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó él suavemente. Ni siquiera me conoces. ¿Por qué tienes un hijo que te necesita?, respondió ella. ¿Y por qué? Porque pareces alguien que ha perdido mucho. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas que intentó ocultar. Ni te imaginas cuánto. Al tercer día, apareció la tía Inés. «¡Ariadna!», gritó desde abajo. «¡Abre la puerta! He venido a ver si estás bien». Ariadna bajó corriendo y encontró a su tía sacudiéndose la nieve del abrigo. «Tía, ¿cómo llegaste aquí con esta tormenta?» «En el tractor de don Rodrigo». Inés subió las escaleras con una energía sorprendente para sus 50 años. Estaba preocupada por ti. Y se detuvo bruscamente al ver a Adrián. «Tía, él es Adrián, y este es Marco». Ariadna tomó al bebé en sus brazos. Se quedaron atrapados por la tormenta. Inés examinó a Adrián de pies a cabeza, con unos ojos que podían ver el alma de las personas. «Mucho gusto», dijo finalmente. «Soy Inés Solís». «El gusto es mío, señora». Adrián se puso de pie respetuosamente. «Su sobrina ha sido muy generosa con nosotros». «Mi sobrina es generosa con todos». Inés continuó estudiándolo. A veces, demasiado generosa para su propio bien. Esa noche, mientras Adrián bañaba a Marco en el fregadero de la cocina, Inés apartó a Ariadna a un rincón. «¿Qué sabes de él?», susurró. «Dice que viene de San Cristóbal, que está entre trabajos». Ariadna miró hacia la cocina, donde Adrián tarareaba suavemente mientras secaba al bebé. «Pero tía, creo que me oculta algo». «¿Cómo qué?». Ariadna le contó sobre la pulsera del hospital y el apellido Montero. Inés frunció el ceño. «¿Estás segura?». «Absolutamente». «Pero…». Ariadna suspiró. «Mira su cara cuando está con Marco. Míralo cuando cree que nadie lo ve. Este hombre está sufriendo de verdad». «El sufrimiento no justifica las mentiras, hija». «Lo sé, pero tampoco las condena automáticamente». Inés observó a Adrián durante un largo rato. Lo vio haciendo caras graciosas para que Marco se riera. Lo vio limpiando meticulosamente cada pequeño dedo. Lo vio susurrando palabras de amor que obviamente salían de su corazón. «Este hombre ama a este niño», murmuró finalmente. «Sí». Ariadna sonrió tristemente. «Y Marco lo ama, pero a mí también». Era verdad. Marco había empezado a extender sus brazos hacia Ariadna cada vez que la veía, y se calmaba al instante cuando ella lo tomaba en sus brazos. Parecía haber decidido que necesitaba 2 padres en lugar de uno. «Ten cuidado, Ariadna», le advirtió Inés. «Tu corazón es demasiado bueno. Ya te han herido una vez». Esa noche, mientras la tormenta finalmente comenzaba a amainar, Adrián se acercó a la ventana y suspiró. «Mañana podré irme», dijo, pero su voz no sonaba feliz. «¿Tienes prisa?», preguntó Ariadna, sin levantar la vista de Marco. «No», admitió. «La verdad, estos han sido los mejores 3 días que he tenido en mucho tiempo». «Para mí también», susurró ella. Ellos se miraron a los ojos en el silencio del apartamento, mientras Marco dormía plácidamente entre ellos. Afuera, la nieve había dejado de caer, pero ninguno de los dos quería que llegara la mañana. «Mi coche tardará una semana en repararse», mintió Adrián al 4.º día, después de hablar por teléfono con alguien que supuestamente era un mecánico. Ariadna lo miró con desconfianza. Había visto el coche desde la ventana de su apartamento y no parecía tan dañado como él decía. «¿Una semana entera?».
preguntó ella. Sí, tiene que llegar una pieza especial de San Cristóbal. Adrián evitó su mirada. Espero que no sea un problema. Puedo quedarme en el hotel del pueblo. El hotel del pueblo tiene cucarachas del tamaño de ratones, intervino Inés, que había decidido quedarse unos días para vigilar la situación. Quédate en el cuarto de huéspedes de la casa de la familia Vega, con doña Isabel. Es barato. Así, Adrián se mudó 2 cuadras, pero siguió pasando todo el día en la cafetería con Ariadna y Marco. ¿Sabes preparar café de verdad?, preguntó Ariadna la primera mañana. Sé hacer café instantáneo, respondió él. No te rías. Eso no es café. Es un insulto a la humanidad. Ariadna se rió. Ven, te enseñaré. Ella le mostró cómo seleccionar los granos, cómo molerlos al punto exacto y cómo usar la cafetera italiana que había heredado de su abuela. El secreto está en el tiempo, le explicó mientras él observaba cada movimiento. Demasiado poco, será aguado. Demasiado, será amargo. Adrián resultó ser un alumno aplicado. En 3 días, ya preparaba café casi tan bien como ella, y los pocos clientes que tenían empezaron a preguntar por el novio de Ariadna. No es mi novio, les explicaba ella, pero cada vez con menos convicción, porque la verdad era que Adrián se estaba convirtiendo en parte de su vida diaria. Él abría la cafetería por las mañanas, mientras ella preparaba el desayuno para Marco. Él la ayudaba a limpiar las mesas mientras ella atendía a los clientes. Él cargaba al bebé mientras ella cocinaba. Era como una familia de verdad. ¿Has notado algo extraño?, preguntó Inés una tarde mientras Adrián salía a pasear con Marco. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ayer llegó una caja enorme de café gourmet y nadie sabe quién la envió. Por ejemplo, don Alejandro vino a arreglar tu máquina de espresso, aunque no lo llamaste. Por ejemplo, la factura de la luz llegó con un sello de pagado, aunque tú no la pagaste. Ariadna frunció el ceño. Había notado esas cosas, pero las había tomado por coincidencias o actos de bondad de los vecinos. ¿Crees que...? Creo que tu misterioso huésped tiene más dinero del que dice. Inés la miró seriamente. Y creo que está intentando ayudarte disimuladamente. Esa noche, Ariadna le preguntó directamente a Adrián. ¿Fuiste tú quien pagó la factura de la luz? Él casi se ahoga con el café. Yo, ¿cómo podría? Adrián, no soy tonta. Ariadna se cruzó de brazos. Las cosas no aparecen de la nada. ¿Quién eres realmente? Por un momento, él pareció dispuesto a decir la verdad, pero luego miró a Marco, que dormía en los brazos de Ariadna, y su expresión se cerró. Soy alguien que valora la bondad cuando la encuentra, dijo finalmente, y que quiere devolver un poco de lo que ha recibido. No fue exactamente una respuesta, pero había algo tan sincero en su voz que Ariadna decidió no insistir por el momento. Los días siguientes fueron los más felices que Ariadna había vivido en mucho tiempo. Adrián aprendió a hacer arepas. Ella le enseñó a cambiar pañales correctamente. Él le contaba historias sobre sus viajes por el mundo. Ella le enseñaba canciones tradicionales colombianas. Una tarde, mientras paseaban por la plaza del pueblo con Marco durmiendo en su cochecito, la nieve comenzó a caer suavemente. Es hermoso, murmuró Adrián, mirando los copos caer sobre las luces navideñas. Sí. Ariadna lo miró a él en lugar de a la nieve. Lo es. Se detuvieron bajo un farol, y él se acercó lentamente. Sus ojos pidieron permiso, y ella asintió casi imperceptiblemente. Su primer beso fue tierno, tímido, lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Cuando se separaron, ambos sonrieron. Ariadna, yo... comenzó él. Shh. Ella puso un dedo en sus labios. No digas nada de lo que puedas arrepentirte. Pero él le tomó la mano y la besó suavemente. Nunca me arrepentiré de esto, susurró. Esa noche, Adrián se quedó en el apartamento de Ariadna.
Nada más que besos y susurros sucedieron, pero fue suficiente. Marco durmió entre ellos, y por primera vez en meses, Adrián no tuvo pesadillas. Sin embargo, el teléfono no dejaba de sonar. Adrián, Adrián Montero. Ariadna escuchó la voz de una mujer al otro lado de la línea. Gracias a Dios, lo hemos estado buscando por todas partes. La junta directiva. Adrián colgó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Ariadna había escuchado suficiente. Adrián Montero, preguntó ella con voz temblorosa. Ariadna, puedo explicarlo. ¿Eres el dueño de Montero Group? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿El que va a destruir nuestro pueblo? No es tan simple. ¿Sabías quién era yo cuando viniste aquí? Su voz se hizo más fuerte. ¿Sabías que soy dueña de la cafetería que van a demoler? No, lo juro, no lo sabía. Pero Ariadna ya no lo escuchaba. Toda la desconfianza que había acumulado durante los días anteriores estalló de repente. Esto es un juego para ti, gritó. Divertirte con la gente pobre antes de destruir sus vidas. Ariadna, por favor. Adrián intentó acercarse, pero ella retrocedió. ¿Cuánto de lo que me dijiste es verdad? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Algo, al menos algo. Marco comenzó a llorar, asustado por los gritos. Ariadna lo tomó instintivamente en sus brazos, y el bebé se calmó al instante. Esto es verdad. Adrián señaló a Marco. Lo que siento por ti, por él, por esta vida que hemos construido juntos, es lo más verdadero que he sentido en mi vida. Pero me mentiste. Ariadna apretó a Marco contra su pecho. Me mentiste sobre todo, porque sabía que si te decía la verdad, nunca me darías una oportunidad. Y tenía razón, ¿verdad? Ariadna no respondió, pero su silencio fue una respuesta suficiente. Quiero que te vayas, dijo finalmente. Toma a Marco y vete. Haz lo que viniste a hacer. Destruye nuestro pueblo y vive tu vida. Ariadna, vete, gritó ella. Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Adrián recogió sus cosas en silencio, con un Marco que lloraba en sus brazos. Antes de salir, se volvió hacia ella por última vez. No quiero esto, dijo. Nada de esto lo quiero. Entonces detente. Ariadna lo miró con los ojos llenos de dolor. Si realmente me amas, detén todo esto. No puedo, susurró. Me gustaría, pero no puedo. Y se fue, llevándose a Marco y el corazón de Ariadna con él. Inés apareció una hora después y encontró a su sobrina llorando en el sofá. Hija, ¿qué pasó? Tenías razón, tía, sollozó Ariadna. Mi corazón es demasiado bueno y me han vuelto a herir. Pero esta vez, el dolor era diferente. Esta vez, no solo había perdido a un hombre, había perdido también a un hijo que había llegado a amar como propio. Y en 2 semanas, perdería lo último que le quedaba de sus padres. Adrián no durmió en toda la semana siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ariadna cuando se enteró de la verdad. La traición en sus ojos, el dolor en su voz, la forma en que apretaba a Marco contra su pecho, como si intentara protegerlo de él. Marco tampoco estaba bien. El bebé lloraba constantemente y rechazaba el biberón. Adrián sabía por qué. Marco extrañaba a Ariadna tanto como él. Señor Montero, su asistente Leonora llegó de San Cristóbal esa mañana. La junta directiva está furiosa. Han estado tratando de encontrarlo durante 2 semanas. Esperen, murmuró Adrián, meciendo a Marco sin éxito. No pueden esperar más. Los inversores del resort amenazan con retirarse del proyecto si usted no asiste a la reunión del viernes. Y hay algo más. Adrián la miró por primera vez desde su llegada. Los padres de la señorita Sofía han contratado abogados. Leonora sacó unos documentos de su maletín. Quieren la custodia de Marco. Su mundo se desmoronó. Adrián tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Con qué base?
Dicen que su desaparición de 2 semanas demuestra que es un padre irresponsable que no puede cuidar adecuadamente a su nieto. Adrián se desplomó en la cama del hotel. En una semana había perdido a la mujer que amaba y ahora podría perder a su hijo. ¿Qué posibilidades tenemos?, preguntó. Pocas. Leonora lo miró con compasión. A menos que pueda demostrar estabilidad y una vida familiar sólida. Una vida familiar sólida. Justo lo que había tenido con Ariadna durante esas 2 semanas perfectas. Mientras tanto, en la cafetería, Ariadna intentaba mantener la compostura frente a los clientes, pero por dentro se estaba desmoronando. ¿Cuándo volverá tu novio?, preguntó doña Isabel, la dueña de la pensión. No volverá, respondió Ariadna secamente. Y no era mi novio. Pero el bebé parecía tu hijo, insistió la señora. Nunca he visto a un niño tan apegado a alguien, aparte de su madre. Ariadna sintió un nudo en la garganta. Era verdad. Marco la había aceptado como su madre, de una manera que era a la vez hermosa y aterradora. Inés entró en la cafetería con una expresión preocupada. Hija, tenemos que hablar. ¿Qué pasa ahora? La maquinaria llegó. Inés se sentó pesadamente. Las excavadoras para el resort están posicionadas en el lote junto a la iglesia. Ariadna sintió un nudo en el estómago. ¿Tan pronto? Parece que lo han acelerado todo. Don Miguel dice que les han dado solo una semana para desalojar sus tierras. Ariadna miró a su pequeña cafetería, las mesas donde su padre había grabado sus iniciales, la cafetera que su madre había comprado con todos los ahorros de su vida, las fotos en las paredes de 3 generaciones de la familia Solís. Todo esto va a desaparecer. Es mi culpa, murmuró. Si no lo hubiera dejado quedarse aquí, si no hubiera... No digas tonterías. Inés la interrumpió. Adrián Montero iba a hacer esto contigo o sin ti. Tú no tienes la culpa de nada. Pero Ariadna no podía quitarse la sensación de haber sido utilizada, de que Adrián había jugado con sus sentimientos mientras planeaba destruir su vida. Esa noche, mientras limpiaba las mesas vacías de la cafetería, escuchó el llanto de un bebé afuera. Su corazón se aceleró. Ella miró por la ventana y vio a Adrián caminando en círculos por la plaza con Marco en sus brazos. El bebé estaba inconsolable. Sin pensarlo 2 veces, bajó corriendo. ¿Qué le pasa?, preguntó, olvidándose por un momento de su ira. No deja de llorar. Adrián parecía desesperado. Lleva así 3 días. No come, no duerme. Ariadna extendió instintivamente sus brazos y Adrián le entregó a Marco sin dudarlo. En cuanto el bebé sintió su abrazo, se calmó al instante. ¿Te extrañó?, susurró Ariadna, besando la cabeza del niño. Los 2 te extrañamos, dijo Adrián suavemente. Ariadna lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes decir eso cuando estás destruyendo mi vida? Porque no quiero destruir nada. Adrián se pasó una mano por el pelo. Ariadna, si pudiera detener todo esto, lo haría, pero no puedo. ¿Por qué no? Eres el dueño de la empresa. Porque no es tan simple, estalló. Hay inversores, contratos, personas que han invertido millones de dólares en este proyecto. ¿Y qué hay de la gente que vive aquí? ¿Qué hay de las familias que van a perder sus casas? Adrián no respondió. No tenía respuesta. Marco empezó a dormirse en los brazos de Ariadna, y ella se dio cuenta de que lo estaba meciendo automáticamente mientras discutían. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó Ariadna con voz temblorosa. Que me hiciste creer que nosotros 3 podíamos ser una familia. Podemos serlo, dijo Adrián desesperado. Ven conmigo a San Cristóbal. Tú, yo y Marco podemos... ¿Podemos qué? Ariadna se rió amargamente. ¿Ser tu familia secreta mientras destruyes la vida de otras personas? ¿Ser tu consuelo después de que aniquiles pueblos enteros? No es así. ¿Entonces cómo? Ariadna le devolvió a Marco,
quien al instante comenzó a llorar de nuevo. «Explícame cómo es, Adrián». Él abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron, porque la verdad era que no sabía cómo explicar lo inexplicable. «No puedes», dijo Ariadna tristemente, «porque sabes que tengo razón». Se dio la vuelta para irse, pero Adrián la tomó del brazo. «Ariadna, espera, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué más puede haber?» Adrián respiró hondo, como si fuera a saltar de un acantilado. «El resort no fue mi idea, fue la idea de Sofía, mi esposa». Ariadna se congeló. «¿Tu esposa?» «Mi difunta esposa». Las palabras salieron como una confesión. Ella creció en estas montañas. Siempre soñó con construir algo hermoso aquí. Fue su último deseo antes de que... Él no pudo terminar la frase. «Dios mío». Ariadna se tapó la boca con las manos. «¿Por eso no puedes detenerlo? ¿Cómo puedo traicionar su memoria?» Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas. «¿Cómo puedo destruir su sueño?» Pero Adrián... Ariadna sintió que su corazón se rompía por él. Ella ya no está aquí, y la gente que va a sufrir sí. «Lo sé», sollozó. «Créeme, lo sé, pero cada vez que pienso en cancelar el proyecto, siento que la estoy matando de nuevo». Ariadna entonces comprendió la verdadera tragedia de la situación. Adrián no era un villano sin corazón. Era un hombre roto, atrapado entre honrar a su esposa muerta y proteger a las personas vivas que amaba. «¿Cómo murió?», preguntó ella suavemente. «¿Un accidente de coche?». Adrián miró al suelo. «Ella venía a mi casa para una cena sorpresa. Si no me hubiera quedado hasta tarde en el trabajo, si hubiera llegado a casa a tiempo, ella no habría tenido que salir esa noche. No fue tu culpa». «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque la conozco». Ariadna acarició suavemente la mejilla de Marco. «Cualquier mujer que haya criado un bebé tan hermoso como este, cualquier mujer que haya hecho que un hombre como tú la ame tanto, ella no querría que destruyeras vidas inocentes en su nombre». Adrián la miró con los ojos llenos de dolor y esperanza. «¿Crees eso?». «Estoy segura». Por un momento, pareció que encontrarían una solución, que el amor podría superar todos los obstáculos. Pero luego Leonora corrió por la plaza. «Señor Montero, gracias a Dios que lo encontré», gritó. «Los padres de Sofía llegaron con los abogados. Quieren llevarse a Marco ahora mismo». El mundo de Adrián se desmoronó de nuevo. Miró a Ariadna con desesperación. «No dejes que se lo lleven», susurró ella. «Lucha por él». «¿Vendrás conmigo?», preguntó él. «¿Nos ayudarás?». Ariadna miró a Marco, que se había calmado por un momento al escuchar su voz. Luego miró a su cafetería, donde la luz seguía encendida, esperándola. «No puedo abandonar esto», dijo finalmente. «Es todo lo que me queda de mis padres». «Y Marco es todo lo que me queda de Sofía», respondió Adrián. Se miraron a los ojos, dándose cuenta de que habían llegado a un punto sin retorno. «Entonces, supongo que cada uno debe luchar por lo suyo», dijo Ariadna con el corazón roto. Adrián asintió, besó a Marco en la frente y se fue, dirigiéndose a su incierto destino. Ariadna se quedó parada en la plaza, observando cómo el hombre que amaba se llevaba al bebé que había llegado a amar como propio, sabiendo que probablemente nunca los volvería a ver. Y en una semana, las máquinas comenzarían a destruir todo lo que ella también amaba. San Cristóbal nunca le había parecido tan frío a Adrián. Su ático en el piso 40 tenía las mejores vistas de la ciudad, pero se sentía como una prisión de cristal. Marco lloraba día y noche, y nada podía consolarlo. «La leche que está tomando no le gusta», le dijo a Leonora, quien había contratado a 3 niñeras diferentes en una semana. Ariadna le daba una fórmula especial. «¿Quiere que pidamos la receta?», sugirió Leonora con cautela. «No».
Adrián miró por la ventana hacia las lejanas montañas. Ya le he hecho suficiente daño. Las niñeras renunciaron una tras otra. Marcos solo se calmaba cuando Adrián lo tomaba en brazos, pero él tenía reuniones constantes con abogados, inversores y la junta directiva. El resort debe continuar, le dijo el presidente de la junta. Hemos invertido demasiado para dar marcha atrás ahora. ¿Y si encontramos otro lugar?, sugirió Adrián débilmente. Imposible. Los estudios de viabilidad tardaron 2 años. Adrián, entiendo que ha pasado por mucho, pero no puede dejar que los sentimientos nublen su juicio empresarial. Mientras tanto, en Valeflor, Ariadna empacaba las últimas pertenencias de sus padres. Afuera, las excavadoras rugían, esperando la orden de comenzar la demolición. ¿Estás segura de que no quieres luchar por esto en los tribunales?, preguntó Inés, envolviendo los platos de la abuela en papel de periódico. ¿Con qué dinero? Ariadna se rió amargamente. Además, ya firmé los papeles. No hay vuelta atrás. Adrián te ofreció dinero por la cafetería. Más de lo que vale. No quiero su dinero. Ariadna cerró la caja con fuerza. No quiero nada de él. Pero era mentira. Quería muchas cosas que venían de él. Quería sus abrazos por la noche. Quería escuchar su risa cuando Marco hacía algo divertido. Quería esa sensación de familia completa que había tenido durante 2 semanas perfectas. Sonó el teléfono. Era doña Isabel. Ariadna, hay un señor aquí preguntando por ti. Dice que es un abogado. ¿Un abogado? Ariadna frunció el ceño. ¿De qué compañía? No dice. Solo dice que necesita hablar contigo sobre algo importante de Adrián Montero. Ariadna sintió que la sangre se le helaba. Voy para allá. El abogado era un hombre mayor y distinguido, con un maletín caro. Señorita Solís, soy Emilio Rivera, representante legal de la familia Rivera Quintero. El apellido le sonaba familiar, pero no podía recordarlo. ¿Qué quiere de mí? Entendemos que usted es cercana a Adrián Montero y a su hijo Marco. ¿Marco? El corazón de Ariadna se aceleró. ¿Qué tiene que ver Marco con esto? Marco es nuestro nieto, señorita Solís. Somos los padres de Sofía Rivera, la difunta esposa del señor Montero. Ariadna se sentó pesadamente en una silla. ¿Qué quieren? Queremos la custodia de Marco y necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda para qué? El abogado abrió su maletín y sacó varias fotografías. Eran fotos de ella y Adrián paseando por el pueblo, besándose en la plaza, con Marco en sus brazos. ¿Dónde consiguió estas fotografías? Hemos estado investigando al señor Montero desde que desapareció con nuestro nieto durante 2 semanas. El abogado sonrió fríamente. Imagínese nuestra sorpresa al descubrir que vivía en concubinato con una mujer que apenas conocía, exponiendo a Marco a una situación inestable e inmoral. Eso no es verdad. Ariadna se levantó de la silla. Adrián nunca haría nada para dañar a Marco. No. Entonces, ¿por qué el niño no come y está enfermo desde que regresó a San Cristóbal? Ariadna sintió un nudo en el estómago. ¿Enfermo? No puede retener la comida. Ha perdido peso. Los médicos dicen que sufre de una depresión severa por la falta de una figura materna. Pero yo no soy... Usted lo era. El abogado cerró su maletín. Y cuando se dé cuenta de que usted también lo abandonó, el trauma psicológico será irreversible.